Oh. Bueno, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. El tema general que estamos viendo son las relaciones humanas en la sociedad, y en particular vimos el tema del matrimonio. Hoy vamos a ver el tema de los hijos, pero una ley sobre el tema de los hijos y una ley sobre el tema de cómo evitar el divorcio, que es una ruptura del matrimonio. Y esos dos versículos vamos a ver algunos temas del divorcio y después, bueno, damos por terminado el tema del matrimonio de acuerdo a este libro que estamos siguiendo, que es un libro de exégesis coránica sobre la base de la exégesis de un sabio que se llama Makarem Shirazi y un equipo de colaboradores que han trabajado y han hecho 28 tomos sobre exégesis del Corán, que se llama An-Nemuna, un modelo de tafsir, porque en realidad la exégesis coránica que hace él con su equipo es analizar los versículos de distintos puntos de vista: filosófico, político, social, psicológico, ético, de hadices, etcétera, etcétera, teológico, o sea, desde muchos ángulos. Entonces es una exégesis bastante completa y bastante amena y bastante fácil y bastante sencillo, un término medio, digamos, ni es muy profundo como el tafsir de Al-Mizan de Allama Tabatabai, ni es tan fugaz, digamos, tan superficial, aunque siempre hablando del Corán, aún lo superficial termina siendo muy profundo, pero como es el caso de la exégesis de este gran sabio que se llama Karaati, Mohsen Karaati, que se llama la exégesis de An-Nur, que generalmente yo cuando doy exégesis coránica en los videos que hago cortos son de ahí. Pero en este particular estamos haciendo este término medio y estamos viendo las relaciones sociales, y hoy vamos a ver el tema de finalizar el tema del matrimonio, una ley que es la ley de la Sura 42, el Consejo Shura, y la ley 49 y 50, que dice así: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق من يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Dice así: en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, me refugio en Dios de Satanás el maldito. Dice así: Lillahi mulku samawati wal ard. A Dios pertenece el reino, el dominio de los cielos y de la tierra. A Dios pertenecen los cielos y la tierra. Por lo tanto, es una manera de decir que a Allah pertenece todo, todo le pertenece a Dios. Todo, nuestra existencia y todo lo que sucede y todo lo que es y todo lo que aparece y todo lo que fue y lo que será, todo le pertenece a Dios. Dios es el creador, el sostenedor, el hacedor. Yakhluqu man yasha'u, crea lo que Él quiere. Es decir, que todo lo que vemos, todo lo que percibimos, todo lo que es, todo lo que existe, es creado por Él. Y crea lo que Él quiere. Pero lo que quiere Allah está sujeto a racionalidad, digamos, a sabiduría, a amor, a bondad, a justicia, a bien. Dios crea todo lo bueno. ¿Y lo malo entonces de dónde viene si Dios no lo crea? Lo malo viene de dos cuestiones: de la ignorancia y de la corrupción. La ignorancia porque a veces hay cosas que creemos malas, pero no son malas.
Nuestra ignorancia, nuestra relatividad, nuestra visión limitada nos hace creer que son malas. ¿Quién dijo que son malas? La muerte, por ejemplo. ¿Quién dijo que es mala? ¿Acaso ir a dormir es malo? Estar cansado, agotado y dormir no es una bendición. La muerte es una bendición. O, por ejemplo, algunas otras cosas que suceden que las creemos mal, pero con el tiempo nos damos cuenta que en realidad, qué bien que pasó eso que provocó tal o cual cosa. Entonces la ignorancia es una de las causas del mal, y la otra es la corrupción. No aparecieron, dice el Corán, las desgracias en los cielos, en la tierra y en el mar, sino por la corrupción de los hombres o por lo que hicieron los hombres. La corrupción, la desobediencia, la rebeldía, el pecado, la mentira, el engaño, el robo, la explotación, la opresión, todo eso trae maldad en el mundo que no tiene que ver con el Creador, sino con el libre albedrío, que en definitiva nos lo dio Dios, pero nos lo dio con responsabilidad, para que lo usemos bien, no para que hagamos desastres, en cuyo caso solamente debemos reprocharnos a nosotros mismos y no a Dios. Es como si yo le doy un cuchillo a una persona para que corte, no sé, la torta, y en vez de cortar la torta le corta la mano a otro. Bueno, a mí no me van a culpar de que le di el cuchillo, siempre y cuando obviamente esa persona sea o tenga la capacidad de usarlo bien y esté, digamos, en su sano juicio. Yo le doy ese poder, pero después si él lo corrompe, la verdad lo van a acusar a él, jamás van a acusar a alguien que... O tampoco vamos a ir a la fábrica que hizo el cuchillo y acusarlos a ellos del mal uso que se haya hecho. Porque frente a ese mal uso, el buen uso del cuchillo es infinitamente mayor, con lo cual da sentido a la creación del cuchillo. El cuchillo es un bien, pero puede, como excepción a la regla, usarse mal. Así es igual la conducta del ser humano. Entonces, Yahluku Mayasha crea lo que él quiere. Yahabuli Mayasha o Inasan. A quien quiere le da niña, hija. A quien quiere le da hija. Y a quien quiere, o Yahabu Mayasha, Doku. A quien quiere le da varón. Dios, a quien quiere le da nena y a quien quiere le da varón. Nosotros cuando tenemos hijos no sabemos qué sexo va a tener. Ahora, bueno, se lo puede ver con, ¿cómo se llama esto? Con estos aparatos. Pero se ve, sí, pero no se sabe. Hasta que no se ve, no se sabe. Es decir, no podemos determinar nosotros a priori qué queremos. Si la ciencia puede, por ejemplo, introducirse en el óvulo, el esperma, etcétera, y hacer que de alguna manera provocar que nazcan varones o nazcan niñas, entonces en ese caso el hombre será el que crea ese varón o esa mujer en el vientre materno. Yo no sé si eso ya se hace, que por ejemplo uno quiere hijo, inseminación artificial seguramente que sí, pero digamos de manera natural el hombre puede, mediante algunas prácticas, por ejemplo alimentación y algunas cuestiones de cuidados de alimentación, bueno, por supuesto las súplicas y demás, tener varones o mujeres, pero no en forma total, categórica, inapelable, sino que a veces no funciona, inclusive cuidándose en ciertos alimentos y tomando ciertas consideraciones, no se puede uno determinar naturalmente qué sexo va a tener el hijo. Pero nosotros acá el Corán dice, Yahabu man yasha inasan, a quien quiere Dios le da hijas y a quien quiere varones. Parece algo sencillo, obvio. Dios le da al matrimonio, le da hijos, y se los da, a algunos le da mujeres, a otros le da varones. Pero los árabes creían, hace 1400 años, predominaba en la cultura árabe de entonces, esta ignorancia de que en realidad quien daba el sexo era, digamos que la mujer, obviamente intervenía, por eso una mujer que tuviera muchas hijas mujeres era condenada, era mal vista, creyendo que ella era quien decidía la cuestión, o
por ejemplo, si esta mujer da varones, esta mujer no da varones, condenando. Por otra parte, también creían que no, que era el hombre el que daba el sexo, es decir, la mujer era un receptáculo que no intervenía en la creación de la criatura. Por lo tanto, la mujer era un mero receptáculo y toda la parte activa pertenecía al hombre. De modo que en la confección o configuración del niño por nacer, la mujer no intervenía para nada, porque era una persona secundaria, un sujeto creado para servir al hombre. Esto es una idea muy antigua y muy desviada de la realidad que el Corán expresa. El Corán expresa que no, la mujer no fue creada al servicio del hombre, sino que ambos fueron creados al servicio cada cual del otro. Cada cual complemento del otro. Es decir, tanto el hombre tiene que dar como la mujer, y tanto uno tiene que recibir como el otro. Esta interacción, dice, el ser es creado de ambos y venís unos de otros, dice el Corán, ¿no? Es decir, ambos intervienen, pero por supuesto el dador, el creador es Allah, es Dios. Por lo tanto, si alguien tiene hijas y tiene varias hijas y no tiene hijos varones, Yahab o Wahab, Wahab quiere decir en árabe el donador, el que dona, que da. Y es un acto, también el que regala, es un acto generoso y bondadoso de parte de Dios. Por lo tanto, en la creación de las mujeres, de las niñas, hay un bien de Dios, hay una voluntad de Dios, y lo mismo en la de los varones, no hay diferencia, aunque antecede las niñas a los niños, destacando de alguna manera el lugar de la mujer y el lugar de las niñas. Quien tiene 3 hijas mujeres es obligatorio el paraíso para él, dice el profeta Muhammad. O sea que revierte esa tendencia que existía machista de sostener que la existencia del nacimiento de una niña era vergüenza. En rigor, claro, los árabes sostenían que como el criterio de poder era la fuerza, no la moral, no la sabiduría, no la bondad, no la virtud, sino la mera fuerza. La mujer obviamente tiene menos fuerza física que el hombre. Entonces, si tenía una mujer, bueno, vaya y pase, pero más de una mujer ya era vergonzoso. Quería decir un defecto en el progenitor. Obviamente la mayoría pensaba así, pero no todos, ¿no? Como hoy decimos, por ejemplo, el aborto está extendido, no todos aceptan el aborto, pero digamos, se ha hecho ley por mayoría, digamos, de deseo de la mayoría, si se quiere. Pero la mayoría no es la totalidad. Entonces dice Mañayó, quien quiere Dios le da niña y a quien quiere le da varón. Au yuzawijuhum dhukranan wa inathan. O le da ambos, algunos le da ambos, le da varón y niña y varón. Entonces, a algunos le da niñas, a otros le da niños, sin que le dé del sexo opuesto, y a otros le da de los dos. وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ أَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. Y a algunos los hace estériles. A quien quiere, hace estéril. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. Acá dice, Dios es sapientísimo. Dios sabe a quién le da una niña. Dios sabe a quién le da un niño. Dios sabe a quién le da ambos y Dios sabe a quién no le da hijos. Y si Dios no da hijos, tenemos que tener paciencia y las cuentas son con Dios. O sea que nuestro creador y nuestro benefactor y nuestro sostenedor y nuestro guía es Dios. Y Él sabe lo que necesitamos para el bien. De modo que todo será compensado en la otra vida. Si tenemos paciencia y nos sometemos con humildad y con confianza en nuestro Creador. Si creemos bien sobre Dios, si tenemos confianza en Dios, entonces Dios nos premiará
con su abundancia hasta que solamente salga de nuestro ser la alabanza, la glorificación. Alhamdulillah, subhanahu, glorificado seas, agradecidos, colmados de felicidad y de reconocimiento. ¿Por qué? Porque habremos sabido en otra vida por qué Dios nos dio esto y por qué no nos dio aquello, por qué nos privó de una cosa y por qué nos dio otra. Y si supimos vivir, y supimos agradecer, y supimos resignarnos en el buen sentido, por supuesto hay cosas que debemos intentar y si no salen, por ejemplo, el tratar de superar o curar una esterilidad. Sí, debemos hacerlo, debemos intentarlo. Pero en última instancia Dios es más sabio y Dios sabe lo que hace. Dice, Ennahu alimun qadir, y es poderoso sobre todas las cosas. De modo que esta ley destierra los preconceptos existentes con relación incluso a la esterilidad, que se veía como un defecto de las personas, ¿no? Se lo atribuye a las personas. Y a veces no tiene nada que ver con las personas. A veces son cuestiones genéticas, hereditarias. Pero también en el fondo Dios puede hacer superar esto. De modo que si en definitiva las cosas nos sobrepasan nuestra propia voluntad y nuestra propia capacidad, entonces sabemos que el origen de estas cuestiones, el origen último es Dios. Por lo tanto, cuando escribimos podemos decir que la mano escribe, podemos decir que el brazo escribe, podemos decir que yo escribo, podemos decir que el alma escribe, podemos decir que el bolígrafo escribe, y todas esas son cuestiones correctas. Pero en el fondo, todo proviene de Dios. Y entonces, en última instancia, si no puedo cambiar las cosas, debo saber resignarme con confianza en Dios y no atormentar. Es difícil a veces, pero es sabiduría, es agradecimiento, es confianza y Dios premia esa confianza y esa sabiduría, esa paciencia y esa resignación. Y por supuesto que la va a recompensar con creces. ¿Quién dice que aquel que no puede tener hijos en el día del juicio será mucho más beneficiado que aquel que los tuvo? En el fondo, Dios es sabio y nos conoce y sabe nuestras capacidades. Dice otro versículo coránico, Sura An-Nisa 4, Sura 4, aleya 35. Dice, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدُوا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. Dice, in khiftum, si teméis, wa in khiftum, y si teméis, shiqaqa bainahima, una separación, una ruptura entre ambos cónyuges, marido y esposa, fab'asu hakaman, haced surgir o elegir entre, digamos, conformado un tribunal, elegir un hakam, un juez, min ahlihi, de su familia, del marido, wa hakaman min ahliha, y un juez de la suya, de la familia de la esposa. In yurida islahan, si ambos quieren corregir, reformar su relación, yuwaffiq Allahu bainahuma, Dios les dará el éxito a ambos, entre ellos. Inna Allaha kana aliman khabiran. Ciertamente Dios es sapientísimo y está bien informado. Entonces, esta es una fórmula islámica. El Islam reconoce el divorcio, no es que lo niega, a veces realmente es necesario. A veces el no divorcio es realmente un infierno y que hay que evitarlo. Por supuesto hay que intentar no llegar a eso,
Y hay medios y formas, y la sabiduría de Dios en el Corán y en la enseñanza profética y en el modelo profético ha establecido los caminos virtuosos, positivos para preservar el matrimonio y los caminos negativos de aquellos que destruyen el matrimonio, que a veces pueden ser pequeñas cuestiones, pero que con el tiempo se van haciendo como una luz que destruye la pareja cuando no es reconocida, cuando estas cuestiones negativas no son reconocidas desde un principio y no son combatidas desde un principio, luego llegan a un punto que son totalmente incontrolables y arrasan con una relación matrimonial. El Islam ha establecido, entre otras muchas formas, el tema del matrimonio es muy largo y el tema del divorcio es muy largo. Acá apenas vamos a ver un poco el tema, pero a modo de índice o de introducción en el tema. El Islam ha dispuesto una serie de prácticas para saber cultivar la unión matrimonial más allá del tiempo, más allá de la primavera de la juventud, y saberla guiar hasta buen puerto. Hay una cantidad de recomendaciones, algunas las vimos, otras, ¿se acuerdan cuando vimos, por ejemplo, el hecho de que la mujer se embellezca para el marido y el marido para la mujer? Que no se burle en público uno del otro, que no se tomen en burla. Al principio las burlas hacen reír, pero después dejan heridas graves. Que guarden su fidelidad, que se atiendan, que se consideren, que se agradezcan, que se ayuden, que se colaboren, que se tapen sus defectos ante los demás y consigo mismo que sean más misericordios que críticos en el sentido negativo, ¿no? La crítica sí es necesaria, pero siempre dentro del marco del afecto y demás. Pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora, sino que vamos a este punto que estamos viendo ahora. Para evitar la disolución del matrimonio, a veces es mejor siempre no llegar a esta instancia que voy a decir, o que dice la ley, de elegir un juez de parte de él y un juez de parte de ella, de la familia, de ambos. Es mejor resolver los temas en casa sin recurrir más allá, pero si se excede, si se sale de control, si es inviable, si no se puede sin ayuda, entonces la primera instancia que dice el Islam es la creación de un tribunal. Pero un tribunal que, a diferencia de los tribunales penales o civiles de la sociedad, que son fríos, que son caros, que son, digamos, donde uno a veces para defenderse debe extremar, digamos, la puesta en escena o la manifestación de los defectos del otro, implacable a veces, como defensa, o a veces tienen muchas particularidades los juicios penales y civiles en la sociedad, pero en el caso de este tribunal es completamente diferente. Primero, es un tribunal afectivo, involucrado, que tienen intereses que se corresponden con los intereses de los que asisten al tribunal. Es decir, los jueces en los tribunales penales y civiles son totalmente ajenos y sus intereses no concuerdan con los intereses de los acusados, de los que compadecen al tribunal. En el caso del tribunal familiar, sobre todo que deben ser elegidos con los criterios de justicia, honradez, capacidad intelectual, mayoría de edad, experiencia, etcétera, una serie de condiciones. Entonces, si se suma a este tribunal el deseo de corregir, mejorar, salvar, proteger, resguardar la relación, entonces funciona en la mayoría de las veces. Por supuesto, los cónyuges no deben decir necesariamente todas las cosas que se saben en su intimidad uno del otro. El Corán dice, Hunna libasun lakum wa lakum libasun lahunna. Ellas son vestimenta para ustedes y ustedes para ellas. Quiere decir que deben ocultar sus vergüenzas. Vergüenzas acá quiere decir sus intimidades y aquello que de exponerse le daría vergüenza. Defectos, por ejemplo.
La ropa de ropaje muchas veces oculta defectos, ¿no? Sobre todo cuando uno pierde la juventud y es mayor, no todos tienen ese cuerpo atlético y elástico que tenían en la juventud. Sin embargo, eh, la vestimenta da dignidad, da belleza, da prestancia a la persona. Y igualmente la pareja debe ser así. Debe embellecer al otro. Debe ocultar sus defectos y poner de relieve sus virtudes, ¿no? Entonces, el tema es que este tribunal, si bien no es necesario decir todas las cosas, pero sí algunas necesarias para salvaguardar el matrimonio. Y en ese sentido, este tribunal, a diferencia de otros, es muy íntimo y muy cuidadoso de que estas cuestiones no se ventilen hacia afuera y que resguardar esa intimidad y esas cuestiones que se ventilan queden en un marco íntimo y no trasciendan, de modo de dejar heridas irreconciliables, ¿no? En el matrimonio, porque si fuera así, digamos, si no se observase ese cuidado, podría incluso, a pesar de que vuelvan a unirse, no ser como antes la relación y quedar heridas sin cerrar. Por lo tanto, esta práctica es muy importante. Algunos, desgraciadamente, no la utilizan y cuando las cosas se van de madre, al no recurrir a estos intentos, obviamente el Corán dice cuando ambos quieren la reforma. A veces uno quiere reformar, el otro no, y no se puede lograr. En cuyo caso no funciona este tribunal. Pero si quieren reformarse, este tribunal, en caso de que no puedan resolverlo por sí mismos, ayuda mucho a evitar que la cosa vaya más allá. De la misma manera que la intromisión de la familia de uno y otro muchas veces son causa de divorcio. La familia de uno, de una parte extrema, digamos, las consideraciones favorables en torno al miembro de su familia, al esposo o a la esposa que desea de su familia, en detrimento de la objetividad, la equidad y la justicia, digamos, en el juicio, y en detrimento de la otra parte, con lo cual empiezan a generar las condiciones de una separación. A veces algunos divorcios tienen que ver con la intromisión de terceros. Es de saberse que en el Islam, si bien acepta el divorcio como último recurso, como excepción a la regla, y que además favorece el matrimonio y lo considera una bendición inmensa, y la oración, como vimos, vale 70 veces más, y toda una serie de consideraciones. La institución más amada para Dios después del Islam es el matrimonio. Lo cierto es que, y que hace a la perfección del ser humano, de ambos cónyuges, lo cierto es que el divorcio, si bien está aceptado desde las cosas que hacen temblar el trono de Dios, dice el Hadís, o que de lo halal es lo que más odia, o lo que más odioso para Dios, lo que más es repudiable para Dios, de lo halal, de lo permitido, es el divorcio. Por lo tanto, se deben extremar los intentos de salvaguardar el matrimonio con hijos. Causales de divorcio hay obviamente muchas. A veces la corrupción de uno de los cónyuges o de ambos. La desatención suele ser una causal. La desatención al principio es algo leve, si se quiere, pero se va juntando y acumulando. La desatención de uno o de ambos. La infidelidad, la inmadurez, la irresponsabilidad, el egoísmo. Son todas
atributos negativos de la moral que el Islam, mediante todo un ejercicio y un entrenamiento y consejos a lo largo de la vida del hombre y de la mujer, le va enseñando para que no caigan en estos defectos. Los divorcios tienen muchas consecuencias negativas, salvo rarísimas excepciones en que el divorcio realmente es un avance. Muchas veces no lo es. Mujeres y hombres divorciados tienen dificultades, sobre todo cuando hay niños, y para los niños tienen muchas dificultades. Divorcios que podrían haberse evitado con un buen manejo del matrimonio, con una buena enseñanza, con una buena escuela, para cultivar el amor y no dejarlo de crecer, se podrían haber salvaguardado las cuestiones, pero nosotros desgraciadamente padecemos de mucha ignorancia de la enseñanza profética y de las escuelas proféticas. En nuestra sociedad no se conoce. Entonces, desgraciadamente, los factores que llevan a la desunión están operando y son activos y son múltiples. Y entonces, desgraciadamente, ocurre que los divorcios aumentan muchísimo hoy en día. Bueno, como dijimos antes, el hecho de descuidarse uno con el otro, el hecho de estar enfrascado en las cosas propias, lo dijimos, y la intromisión de la familia, lo dijimos, y bueno, y muchas otras variables que existen, que el hecho de a veces que las parejas, hay muchas enseñanzas proféticas para elegir pareja y evitar una elección que puede, digamos, terminar en una separación debido a una mala elección, a una elección inmadura, insuficiente, un conocimiento insuficiente del otro, basado a lo mejor en la atracción de tipo superficial, no profundo, un desconocimiento de la persona del otro y un apresuramiento en el matrimonio, etcétera, que hay todas cuestiones a considerar, sobre todo para aquellos que están en edad de casarse o que están a punto de casarse, aunque no estén en edad. Es bueno considerar los consejos proféticos para elegir pareja, para no equivocarse. Bueno, para los hijos es realmente un problema, le genera esta cuestión de la separación de los padres, y sobre todo cuando es más traumática, peor, le genera sin duda un quiebre en su confianza, tanto de sí mismo como de los demás, como un estado de verse extraviado, digamos, ¿no? Indefensos, inseguros. Que por supuesto con diversas prácticas el Islam es muy curativo. El Islam como escuela de enseñanza de pensamiento y de vida puede ayudar a sobrellevar muchos de estos problemas que se generan. Pero de todas maneras hay que atender estos temas porque obviamente generan o dejan huellas en la psique de las personas estas experiencias negativas. Bueno, por supuesto a veces, no sé, como dice acá, algunas personas que incurren en desequilibrios, por ejemplo, en el tema de los gastos, de la forma de vida, los lujos, etc. Bueno, hay muchas causales de divorcio. Una dice a un hadiz: "La yanbaghi lil mar'a an tu'attala nafsaha". No es bueno para la mujer, no es apropiado para la mujer que cancele sus cuidados de embellecimiento propio para el marido, ¿no? Para el marido y para ella, para sentirse bien ella y para el marido. No el embellecerse para otro que el marido. Eso es un tema también que en el Islam no se permite. Que la mujer se embellezca para los demás, algo que es muy común en nuestra sociedad. La mujer se embellece para los demás, sale tomada de la mano del marido a pasearse por los lugares públicos, muy producida, para atraer la vista de la gente, y eso dice que le hace bien. Pero eso es un peligro muy grande, y lo mismo el hombre, ¿no? Por ejemplo, el hombre que tiene un cuerpo muy atlético y demás, y se pone remeritas o
digamos, ropa que le marque mucho el cuerpo, etcétera, eso también está en el Islam, no está permitido. Yo recuerdo a un mártir, Ibrahim, que era un hombre, un atleta, y de joven él cuenta, este es un mártir, hay 2 libros sobre él. Este joven era muy atleta y entonces, claro, poco a poco en la adolescencia se empezó a notar que las mujeres lo miraban con mucho placer porque era muy, muy bien formado, ¿no? Y muy fuerte, musculoso y demás. Y él, como la mayoría de los jóvenes, vestía ropas que dejasen ver su musculatura, su cuerpo, ropas ajustadas o ropas mangas cortas, etcétera, digamos, ¿no? Que generalmente se hace cuando se tiene un cuerpo para mostrar. Y entonces, una vez le llamaron la atención, que viste cómo se fijan las mujeres en vos. Y este hombre era muy ingenuo, muy, digamos, realmente era un hombre bastante puro y humilde. Y cuando se dio cuenta que él no quería provocar eso, no se dio cuenta, lo había hecho inconscientemente, digamos. Entonces, a partir de que le dijeron, tomó conciencia y comenzó a vestir con ropas holgadas. Casi como diríamos que visten personas de mayor edad, ¿no? Como viste un adolescente o un joven. Y obviamente lo hizo a propósito, ¿no? Y él realmente entrenó su cuerpo para el servicio a Dios y a la gente. Y por ejemplo cuenta una anécdota que en el frente pudo trasladar kilómetros a una persona herida que jamás otro podría haberlo hecho, ¿no? O sea, llevar de la zona de peligro hacia la retaguardia a una persona kilómetros herida y salvarle la vida debido a esa fuerza física que había desarrollado. El profeta Muhammad, el imam Ali y los imames, teníamos, me acuerdo, en Qom, en Irán, un profesor de gimnasia, un atleta impresionante, ¿verdad? Y nosotros nos entrenábamos en la universidad. El estudio teológico es una parte de la gimnasia. Entonces él nos decía, ¿ustedes qué creen? ¿Que el imam Mahdi qué quiere? ¿Gente débil o gente fuerte, aguerrida, fuerte, entrenada? Obviamente que el imam necesita gente fuerte. Y realmente vemos en la vida del imam Ali también enorme cantidad de anécdotas y del profeta donde si no se tiene una fuerza física entrenada, cultivada, yo no soy el ejemplo para nada, pero digamos quienes sí lo son, pueden emplear esa fuerza en el camino de la virtud, en el camino de la ayuda, en el camino de la lucha contra la injusticia, de la valentía, de la osadía. Y realmente como el Shahid Soleimani, ¿no? El Shahid Soleimani tiene una anécdota muy graciosa en la escuela, que no sé si vio que le burlaban a una persona, no sé, entró en defensa de una cosa con personas que eran injustas, que estaban embromando, que estaban maltratando a alguien, algo así, pero que eran más grandes, eran fuertes y además eran más chicos. Entonces, no recuerdo bien la anécdota, pero sí recuerdo esta parte, que él defiende a esa persona, además se les enfrenta y demás y lo empiezan a correr. Y él corre, 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 y entra a una casa y después entra a un lugar, digamos, se esconde debajo de una cama. Y lo buscaron para encontrar. Y él cuenta de que en realidad, si bien la correlación de fuerzas era muy en contra de él, él se encomendó a Dios y se daba cuenta que en la encomendación a Dios para luchar contra una injusticia, Dios ayuda. Hay que vencer el miedo y intervenir. Ahora, con un entrenamiento y un físico y una fortaleza, obviamente las posibilidades son mucho mayores de hacer el bien y de ayudar que aquel que no tiene esa capacidad. Pues, terminamos aquí, inshallah que la próxima vez vamos a empezar. Salam alaikum Martín, Facundo, Celia. Y Carla. La próxima vez vamos a empezar con otras aleyas sobre las relaciones económicas, sobre el enfaq, que es el gasto, zakat, la caridad, el homs, la economía o la moderación,
la usura y el evitar el soborno. Todas las leyes sobre esta temática, inshallah, para la próxima. Terminamos con las relaciones sociales y empezamos estas otras cuestiones económicas, tan en boga hoy en día que nadie parece entender cómo solucionar los temas económicos, aunque en realidad no es muy difícil, ¿no? Lo hacen difícil, pero no es muy difícil. Obviamente que la usura juega en detrimento de la sana economía, ¿no? Es imposible una persona que gana dinero con dinero que se equipare a alguien que lo gana trabajando. Desgraciadamente se han invertido las cosas y hoy el usurero es el mayor beneficiario de un régimen desquiciado que destruye el trabajo y destruye a la gente, ¿no? Mientras que enriquece con sumas siderales a los especuladores financieros. Ese es uno de los puntales del drama que está viviendo la humanidad en general y en particular nuestro país Argentina. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si quieren decir algo, hablen ahora o callen para siempre. O para por lo menos hasta el próximo. Muchas gracias, Sheikh Abdul Karim, por la clase y gracias también a los hermanos y hermanas que se conectaron esta noche. Gracias, Carla. Y que mañana tengan un muy bonito día, Sheikh, inshallah. Felicidades, inshallah. Sí, mañana es a las 9:30 en la Mezquita Tauhid. Empieza el Salat, va a ser a las 10. Así que bueno, si pueden venir, los esperamos. Inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.